estén apreciando. Ya, ¿están observando, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Sí se ve, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Ya. Esta parte de la tabla periódica es teoría, la primera parte es teoría nomás. Bueno, los ejercicios vamos a realizarlo ya en la pizarra, no se preocupen. Obviamente los ejercicios los vamos en la siguiente clase. La teoría voy a explicaros. ¿Quién ordenó? De acuerdo a que están ordenados los elementos, esto. Ya, y estas capturas también les voy a enviar. Muy bien, chicos, vamos aquí paso por paso. Muy bien. ¿Alguien me puede decir quién ordenó la tabla periódica actual? ¿Alguien? Werner y Farner. Werner y Panet, muy bien. A ver, Carlos Albert, deja de estar escribiendo en la pantalla. Ya, el que ordenó la tabla periódica actual fue Werner y Panet. Ya, Werner y Panet. Muy bien, chicos, exacto. Vamos a hablar aquí de la parte de teoría. Muy bien, primeramente, chicos, vamos a hablar respecto a la ley de Moseley. Presten atención. Voy a preguntar luego, chicos, después de esto voy a tener que preguntarlos uno por uno. ¿Ya? Voy a preguntarlos. Ya, presten atención. Muy bien. ¿Qué hizo, por ejemplo, Moseley, no? Moseley, ojo, dio a conocer la ley de la periodicidad de los elementos químicos. Por ejemplo, a los chicos les pregunto, ¿quién ordenó la tabla periódica? Me dicen Moseley, otros me dicen Dmitri Mendeleev, otros dicen Félix Cuellar. No, chicos. La tabla periódica, la actual, fue ordenada y diseñada por Werner y Panet, ¿ya? Pero en base a la ley de Moseley. Vamos a enfocarnos primero respecto a la ley de Moseley, la ley periódica moderna. ¿Qué hizo Moseley? Primero, dio a conocer la ley de la periodicidad de los elementos químicos. Periodicidad significa el orden, la secuencia, chicos. También dio a conocer los resultados de sus experimentos, ¿no? Los resultados de sus experimentos con los rayos X generados por diversos metales, generalmente pesados, ¿no? Él trabajó bastante con metales pesados, y el cual observó los rayos X generados por estos metales y él recopiló los datos experimentalmente, ¿no? Y graficó y sacó una ley, una teoría, y en función de eso los elementos se ordenaron. Esta es su famosa ley de Moseley, chicos, no se olviden, por favor, esto, por favor, la ley de Moseley, esto, no se olviden para nada, vino varias veces un examen. Las propiedades físicas y químicas de los elementos químicos son función periódica de su número atómico creciente. Esto no se olvide. Miren, repito, las propiedades físicas y químicas de los elementos químicos dependen, en otras palabras, son función periódica de su número atómico creciente. Eso es lo que ha planteado. Interesante. ¿Ya? Miren, chicos, él recopiló datos y lo graficó esos datos y obtuvo una recta. ¿Se entiende? En el eje X puso el número atómico de los elementos y la cantidad de protones, y en el eje Y era la raíz cuadrada de la frecuencia de radiación. Entonces, él lo graficó estos puntos y salió una recta. Entonces, en un experimento, cuando sale una recta es algo interesante, significa que hay buena correlación, hay buena correspondencia en sus propiedades cuando sale una recta, ¿no? Interesante. Eso es experimentalmente, ¿no? Y ustedes saben, la ecuación de una recta es y igual, por ejemplo, ustedes saben, estoy seguro que sí. La ecuación de una recta es y igual a mx más b, ¿sí? Miren, comparando, tiene una similitud, claro que sí, ¿ven? Eso propuesto, este científico, Moseley. ¿Ya? Entonces, A y B significan las constantes de la línea espectral, Z número atómico y V la raíz cuadrada, ¿no? De la frecuencia de radiación. Pero no necesitamos saber la ecuación, solamente la ley, nada más, chicos. Solamente aprendan la ley, la teoría, esta teoría. Ha venido varias veces esto, chicos.
no se olviden. Ahora vamos a ver, interpretar así algunas conclusiones respecto a la ley de Moseley. Nota. A partir de la ley de Moseley se concluye, se define, miren, se define elemento como sustancia que tiene el mismo número atómico. Está bien claro, sustancia que tiene igual número de protones. Claro, verdadero. Los isótopos de un elemento dan el mismo espectro de rayos X e igual frecuencia de onda, ¿no? Entonces él llega a la conclusión que los isótopos tienen igual número de protones. Entonces si tienen igual protones dan el mismo la longitud de onda de los rayos X generados por estos. Llega a esa conclusión. Fue un aporte muy importante, chicos, en la ley de Moseley para ordenar los elementos químicos. Un aporte muy importante. Muy bien, ahora vamos a hablar qué cosa es número atómico. Miren, el número atómico sabemos que es igual cantidad de protones. Cantidad de protones. Entonces, el número atómico define e identifica a un elemento químico. No se olviden, ¿ya? Define e identifica a un elemento químico, el número atómico. A un elemento lo podemos identificar solo por los protones, más práctico. Elemento de 20 protones es calcio, no hay otro. Elemento de 30 protones, zinc, no hay otro. El número de protones es único para cada elemento, único. ¿Ya? Ahora vamos acá. El número atómico también nos da la ubicación de un elemento químico en la tabla periódica, ¿no? Se ubica, nos da el casillero respectivo en la tabla periódica el número atómico. Seguimos. Acá, ahora sí, presten atención, vamos a hablar respecto a la tabla periódica actual o también tabla periódica de forma larga, así lo puedo llamar también, de forma larga. ¿Ya? Muy bien. Ojo, no se olviden, campeones, la tabla periódica actual fue ordenada y diseñada por Werner y Panet. No se olviden, escrito campeones, ¿ya? Fue ordenada y diseñada por Werner y Panet. Esto. ¿En base a qué? En base a la ley de Moseley, en base a la configuración electrónica y en base a la tabla periódica corta de Mendeleev. ¿Sí? Tomaron como base la ley de Moseley, la configuración, la regla de Sales, en otras palabras, y la tabla periódica que había dejado Mendeleev. Les comento respecto a Mendeleev, él ordenó aproximadamente 66 elementos, un promedio. Mendeleev, él ordenó en grupos, en familias, de acuerdo a peso atómico, Mendeleev, de acuerdo a su peso atómico. Pero miren, los elementos en la tabla periódica en la actualidad, ¿sí? Estos están ordenados en función a su número atómico creciente. Cuidadito, esto no es muy importante. De acuerdo a su número de protones están ordenados en forma creciente. Los elementos de la tabla periódica actual. Eso no se olviden, chicos, ¿ya? Eso es muy importante, muy importante. Chicos, a ver, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Nada, profe, continúe. No, profesor, todo bien. Muy bien. Perfecto. Todo bien. Si me están entendiendo, perfecto, todo bien. Entonces ya les preguntaré. Vamos a hablar ahora sí de algunas características importantes, ¿ya? Importantes. De algunas características. Vamos acá. La tabla periódica consta de filas. Tiene 7 filas llamados periodos. 7 filas reconocidos por la IUPAC. La IUPAC viene a ser una organización internacional encargada de dar todas las normas, leyes relacionadas a la química. 7 filas, chicos. Y también tiene en la tabla periódica 18 columnas. 18 columnas tenemos. 18 columnas. En otras palabras, estamos hablando que cada columna representa una familia. Ya, cada columna representa una familia. Entonces, yo tengo 18 columnas, entonces tengo 18 familias, de los cuales está distribuido en 16 grupos. 8 grupos A y 8 grupos B. Los elementos, chicos, de una columna tienen propiedades similares, no se olviden, ¿no? Propiedades parecidos, idénticos, similares. Eso no se olviden. ¿Ya? Los elementos de una misma columna. Eso viene así.
Muy bien, vamos ahora sí. Vamos a hablar qué cosita es grupo familia. Como ya les he antecedido, grupo familia es ordenamiento vertical de los elementos químicos. Vertical. Vertical. Y los elementos de un mismo grupo o familia tienen propiedades similares. Esto no se olviden, ¿no? Los elementos de una misma columna tienen propiedades similares. Igual número de electrones de valencia también. ¿Alguien me puede decir qué cosita significa electrones de valencia? Participan en la reacción. Exacto, son, claro, muy bien. Electrones de la última capa, sí, muy bien. Electrones de la última capa, está muy bien. Electrones que participan en la reacción, también puedo decir lo mismo. Sí, correcto. Muy bien, ahora vamos a hablar del periodo. Periodos son las filas. ¿Ya? Es el ordenamiento horizontal de los elementos químicos de acuerdo a su número atómico creciente, ¿ya? Perfecto. De acuerdo a su número de protones en forma creciente. Eso quiere decir. Otra característica importante. Los elementos de un mismo periodo tienen propiedades diferentes, pero igual número de capas de niveles. ¿Cómo es esta? ¿Ven? Miren, por ejemplo, chicos, en la fila 4, ahora les voy a digitar. Vamos, miren acá. Les voy a digitar, explicarlos. Por ejemplo, en la fila 4, ustedes saben, si yo digo fila 4, entonces estoy hablando del periodo 4. ¿Ya? Es lo mismo, fila 4 es periodo 4. Por ejemplo, en la fila 4, los elementos que están en la fila 4, por ejemplo, está el potasio, está el calcio, escandio, está el titanio, vanadio. La fila 4 termina en criptón 36. Entonces, mira acá, podemos interpretar de la siguiente manera. Estos elementos que están en la fila 4, toditos estos de aquí tienen 4 capas, toditos 4 niveles. El potasio tiene 4 capas, el calcio 4 capas, el escandio 4 capas, titanio 4, hasta el criptón. Pero dice, los elementos de una misma fila, acá dice, ¿no? Tienen igual número de capas o niveles de energía. Tienen la misma cantidad de capas. Interesante eso. Muy bien, ahora sí hablaremos respecto a periodo. Periodo viene a ser el número de periodos igual al número de capas o niveles de energía, ¿ya? Periodo es igual a la cantidad de capas o niveles de energía. Eso es periodo. Muy bien, notas muy importantes, no se me olviden, chicos, estas notitas muy importantes, no se me olviden. Ya no se me olviden, notas muy importantes. Por ejemplo, mira acá, los elementos líquidos a temperatura ambiente son mercurio y bromo. ¿Ya? Bromo y mercurio son los únicos elementos a temperatura ambiente. Hay otros elementos líquidos que están por encima de 30 grados, por ejemplo, tenemos el galio. El galio es líquido aproximadamente a 33, un promedio. Pero a temperatura ambiente, el bromo y mercurio son los únicos elementos líquidos. Seguimos. Existen 90 elementos naturales y el resto son artificiales. Eso no se olvide, ¿ya? 90 elementos químicos naturales y el resto son artificiales. Hoy en día se han sintetizado hasta el 121avo. Se han sintetizado, pero aún todavía falta descubrir sus propiedades, falta definir sus características, falta de chicos, de otros, de los cuales la IUPAC considera solamente 90 elementos químicos naturales. A los elementos que están después del uranio, chicos, se les llama elementos transuráneos. ¿Ya? Se les llama transuráneos. Vamos acá, seguimos con más notitas importantes. Por ejemplo, chicos, miren acá. El elemento más electronegativo es el flúor. Flúor, ¿ya? Y el más electropositivo es el francio. ¿Alguien me puede decir qué cosita significa electronegatividad? ¿Alguien? Gana. Gana electrones. Electronegatividad significa capacidad para atraer electrones. Sí, ahorita relaciona con la ganancia.
Capacidad de un elemento para atraer electrones. Ganar electrones, ya también, perfecto. Muy bien. Y entonces electropositividad es al revés, capacidad para ceder, para perder electrones. Muy bien, seguimos. Los gases nobles son gases monoatómicos, no se olviden, ¿ya? Todos los gases son monoatómicos, todos los gases. A ver, acácito, los gases nobles son monoatómicos. El helio, el neón, argón, kriptón, xenón, radón son monoatómicos, gases que están formados por un solo átomo. ¿Ya? Eso no se olviden, chicos. ¿Hay alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Está todo claro? Sí, profe, todo claro. Sí, profesor. Ya, muy bien, estarán prestando atención. Ahorita les voy a preguntar antes de culminar. Ahora sí, esta parte tienen que prestar atención muy bien. Ahora sí voy a explicar esta parte, chicos. Tienen que prestar atención todos. Atentos, atentos. Muy bien. Ahora vamos a hablar respecto a la tabla periódica. Ya, vamos a hablar respecto a la tabla periódica actual. Muy bien, la tabla periódica está ordenado, ¿no? En filas y columnas. Filas y columnas. Esto de aquí viene a ser la primera fila, o puede ser periodo 1, es lo mismo, fila 2, periodo 2, hasta la fila 7. O la fila 7 también se llama periodo incompleto. Hay 7 filas, chicos. 7 filas. Y las columnas tenemos esto. La primera columna, segunda columna, tercera columna. En total hay 18 columnas. 18 columnas, 18 familias. ¿Ya? Muy bien. Vamos acá. Ya conocemos las filas. Las 3 primeras filas se llaman periodos cortos. ¿Ya? Periodos cortos. La fila 4, la fila 5 se llaman periodos largos. Y la fila 6, fila 7 se llaman periodos extra largos. ¿Ya? Interesante. ¿Ya? Eso no se olviden. Sabes que los elementos están ordenados de acuerdo a su número atómico en forma creciente. El primer elemento en ordenarse de acuerdo a su número atómico es el hidrógeno. Hidrógeno tiene solamente un protoncito. Luego helio tiene 2 protones. Luego litio 3 protones. Berilio 4 protones. Boro 5 protones. Carbono 6 protones. Nitrógeno 7 protones. Oxígeno 8 protones. Flúor 9, neón 10. ¿Se ven? Interesante. Estamos observando que así están ordenados de acuerdo a su número atómico. Número de protones, de forma que sí. Los elementos de la primera columna, en la primera columna ahí está el grupo 1A. El grupo 1A tiene estos elementos. Aquí tenemos los elementos del grupo 1A. Esta columna. Vamos ahora sí, la siguiente columna, elementos del grupo 2A. Luego tenemos en la familia de los boroides, aquí, el grupo 3A. Luego viene la siguiente columna, 4A. 5A, 6A, 7A, grupo 8. ¿Sí? Grupo 8. Entonces estamos observando, hay 8 familias en el grupo A, 8 columnas en el grupo A. Entonces, cada columna tiene su nombre. Los elementos del grupo 1 se llaman alcalinos, excepto el hidrógeno. Los alcalinos son desde litio, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Estos son los alcalinos. El hidrógeno no. La siguiente columna se llama los elementos llamados alcalinos térreos. Y el grupo 3A, familia de los boroides, así. Y el grupo 4A, familia de los carbonoides. Y el grupo 5A, familia de los... El grupo 6A, familia de los chalcógenos, calcógenos o anfígenos. Anfígenos, así se llama. Y los del grupo 7A, familia de los halógenos. Halógenos, ¿ya? Halógenos. Del grupo 8A tenemos los gases nobles. No se olviden los gases nobles. Muy bien. En conclusión, todos estos corresponden a los elementos del grupo A. Grupo A. A esas 8 columnas del grupo A se le llama simplemente grupo A o elementos representativos. Así se llama. Representativos porque tienen buena correlación, buena correspondencia en sus
propiedades. ¿Ya? Eso, por eso se llama así. Muy bien. Ahora seguimos. ¿Ya? Muy bien, ahora hablaremos del grupo B. Aquí está el grupo 3B. Estitos de acácitos son los elementos del grupo 3B. La siguiente columna, 4B, 5B, la siguiente columna, 7B. Estas tres columnas hacen el grupo 8B. Estas tres columnas. ¿Ya? A estas tres columnas se les llaman los ferromagnéticos, estos de aquí. Estos elementos de aquí son los ferromagnéticos, familia del hierro, cobalto, níquel, porque estos elementos tienen propiedades magnéticas. Por eso, la siguiente columna tenemos grupo 9, 2B. A estos elementos se le llama elementos de transición, pero tienen su nombre de familia. ¿Cómo se les nombra? Los elementos del grupo 3B, familia del escandio. La siguiente columna, familia del titanio, familia del vanadio, familia del cromo, familia del manganeso, familia del hierro, familia del cobalto, familia del zinc, familia del cobre, el cobre, níquel, cobre y luego el zinc. Ya, estos son los elementos del grupo B o elementos de transición. Ojo, escuchen algo interesante, chicos. Los elementos de aquí del grupo 2B, hoy en día no se les están considerando como elementos de transición. Cuidado, chicos, cuidado. Ya, prácticamente la CEPRO no lo está considerando. ¿Por qué? Porque estos del grupo 2B tienen el subnivel de incompleto. Por esa razón, del subnivel de incompleto. ¿Ya? Perfecto, esto es muy interesante. Ya no se les considera el grupo 2B como elemento de transición, simplemente elementos puente, porque tiene su nivel de lleno. Para que sea elemento de transición tiene que tener su nivel de incompleto. Pero estos elementos del grupo 2B tienen el subnivel de lleno, por esa razón. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora sí, vamos a hablar, por ejemplo, en la parte inferior, chicos, ustedes pueden apreciar, hay otro bloque. Estos son los elementos de transición interna y estos comprenden dos series, la serie de lantánidos y los actínidos. La mayoría de estos son tierras raras que en pequeñitas cantidades, en pequeños rastros, se encuentran en la naturaleza. Los lantánidos pertenecen a la fila 6, los actínidos pertenecen a la fila 7. ¿Ya? Eso no se olviden. Todos los lantánidos actínidos, chicos, pertenecen al grupo 3B de la tabla periódica. Repito, todos estos elementos de aquí, chicos, los elementos de transición interna, pertenecen al casito al grupo 3B de la tabla periódica. Ahí sí está. Necesito, no se olviden, al grupo 3B. ¿Ya? Al grupo 3B. Por lo tanto, la familia que tiene más elementos es el grupo 3B de la tabla periódica. ¿Se imaginan? Todos los elementos de transición interna pertenecen acá al grupo 3B. Ahí sí están, chicos. En este casillerito nomás. Muy bien. Ahora vamos a hablar de su configuración. Presten atención, todavía no estoy ni en la mitad. No estoy ni en la mitad de la explicación. Muy bien. Los elementos del grupo 1A terminan en S1 su configuración. Todos, los del grupo 1A, toditos. El hidrógeno, el litio, todo hasta el francio terminan su configuración en su nivel S1, toditos. ¿Ya? Los elementos del grupo 2A terminan su configuración en S2. Por lo tanto, esos elementos son del bloque S. ¿Quiénes son los elementos del bloque S? Todas estas dos columnas son del bloque S. ¿Ya? NS, bloque S. Muy bien, ahora vamos acá. Los elementos del grupo 3A terminan su configuración en su nivel P1. Los del grupo 4 en su nivel P2, luego P3, P4, P5, P6. Los gases nobles terminan su configuración electrónica en P6. Los gases nobles. Pero excepto el helio. ¿Ya? Por ejemplo, desde el neón, argón, criptón, xenón, radón, terminan su configuración en su nivel P6. Su nivel P6. ¿Desde dónde? Desde el neón, chicos. Hasta aquí terminan su configuración en P6. El helio no.
Por lo tanto, chicos, estos elementos son del bloque P. ¿Quiénes son los del bloque P? Estos de acá. Estos son del bloque P. Por lógica, chicos, razonen. El bloque S con el bloque P, los elementos del bloque S y del bloque P son los elementos del grupo A. ¿Sí? No se olviden ya, los elementos del bloque S y del bloque P pertenecen al grupo A. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los elementos de transición. Los elementos del grupo 3B terminan en D1. Los elementos del grupo 4B en su nivel D2. Luego D3, D4, D5, luego acá D6, D7, así aumenta en forma creciente. Los elementos del grupo 1B terminan en su nivel D9. Los del grupo 2B terminan en D10. ¿Se dan cuenta? D10. ¿Qué quiere decir D10? Porque aquí está lleno completo. ¿Ya? Es de entender. Perfecto. Entonces, cuestión de interpretar. Muy bien, muy bien. Ahora sí, miren chicos, estos elementos son del bloque D. Bloque D. Terminan su configuración en N-1, o sea, en la penúltima capa. Penúltima capa, N-1, su nivel D. Ya, entonces, miren chicos, acá tenemos estos de aquí. 10 columnas. 10 columnas existen, 10 familias en su nivel, no, mejor dicho, en los elementos del grupo B. ¿Ya? Estos son los elementos del bloque D. Y la parte inferior ya también, la parte inferior son los elementos del bloque F. El bloque F. Bloque F. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no se olviden, la tabla periódica está ordenada en también 4 bloques. Tenemos aquí el bloque S, tenemos aquí el bloque P, el helio no pertenece al bloque P, el helio pertenece al bloque S, es un caso especial, y entonces de aquí tenemos el bloque D y el último el bloque F. Ojo, los elementos se clasifican en bloques SPDF, ¿sí? Es por el tipo de orbital donde ingresa el último electrón. Eso no se olvida, eso es muy importante. Muy bien, chicos, por ejemplo, esta diagonalcita, pueden observar en cualquier tabla periódica, esta diagonal, ¿no? Estos elementos son los metaloides o semimetales. Tenemos el boro, el silicio, el germanio, arsénico, antimonio, telurio, polodio y lastato. Estos elementos de esa diagonal, estos 8, se llaman metaloides o semimetales, porque tienen propiedades como metal y no metal al mismo tiempo. Por eso se dicen metaloides. ¿Ya? Perfecto. Ahora miren chicos, ustedes pueden apreciar los elementos que tienen fondo amarillo. Todo lo que tiene fondo amarillo, pueden ustedes observar. Todos los que tienen fondo amarillo son no metales, incluyendo hidrógeno. Todos los que tienen fondo celeste y verde, metales, metales, metales. ¿Sí? Entonces ustedes pueden apreciar en la tabla periódica. Hay más metales, aproximadamente el 75% son puros metales. 75%, un promedio, son puros metales. Y el resto son no metales. ¿Ya? Y los metaloides ya pues tienen propiedades como metal y no metal. Y ahora vamos a hablar respecto a la electronegatividad también. Sabemos que el elemento más electronegativo es el flúor, porque el flúor tiene esa cualidad de atraer, ganar electrones. ¿Ya? Entonces, el elemento menos electronegativo, es el francio. El francio 87, el número 387, es el menos electronegativo, por lo tanto es el más electropositivo. ¿Sí? Al revés en la interpreta, el más electropositivo. Chicos, la electronegatividad en una fila va de izquierda a derecha. En este sentido va la electronegatividad, de izquierda a derecha. ¿Ya? Y en una columna, en una familia, grupo, la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba. Así va la electronegatividad. O sea, en otras palabras, chicos, la electronegatividad va así de izquierda a derecha. ¿Ya? Voy a hacerlo así para que entiendan mejor. Va de izquierda a derecha, apunta al flúor. Y va de abajo hacia arriba, apunta al flúor, todo. En otras palabras, te puedo seguir así. Aumenta de abajo hacia arriba, aumenta de izquierda a derecha. La electronegatividad.
Y en una familia, grupo, ya también de arriba hacia abajo aumenta ya también la electropositividad y la metalicidad. Metalicidad. Eso no se olvide. Entonces, conclusiones, esta tabla periódica actual fue ordenada, diseñada por Werner y Panet. Los elementos están ordenados de acuerdo a su número de protones en creciente, de acuerdo a su número atómico en forma creciente. ¿Ya? La tabla periódica consta de 7 periodos, 7 filas, y también tiene 18 familias, 18 columnas. Y los elementos líquidos a temperatura ambiente, ya hemos visto, ya hemos observado, hemos apreciado, ¿no? Son el mercurio y el bromo, ¿ya? Los únicos elementos líquidos. La tabla periódica se clasifica en bloques SPDF. ¿Por qué? Es muy simple, es de acuerdo al último electrón que encaja y en qué orbital termina, ¿no? ¿De acuerdo? ¿A qué tipo de orbital ingresa el electrón diferenciado? En otras palabras. No se olviden, los gases nobles son monoatómicos. Solo existen 8 elementos que son metaloides. Metaloides. ¿No, chicos? Esto no se olviden, por favor. Así que a repasar, a repasar. Todo esto aquí se les va a enviar, chicos, las capturas. No se preocupen, se les va a enviar. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces hemos concluido. Conmigo hasta la próxima, chicos. Que tengan bonito día. Profe, una pregunta. Adelante, adelante. No le entendí tan bien ¿cómo se llama? Del grupo 2B. Ah, ya, muy bien. Los elementos del grupo 2B ya no se le está considerando como elemento de transición porque tiene el subnivel D lleno, completo. Gracias, profe. Para que sea elemento de transición debe tener el subnivel D incompleto. ¿Los chicos? Profe, Adelante. profe, cuando dijo que en una columna las propiedades son similares, se refiere a las químicas y físicas. Claro, sí, cuando digo propiedad me refiero general ya, forma general. Sí, son similares. ¿Los chicos? Gracias. Y no se olviden, chicos, de tener vuestro libro de química en la mano, chicos, ¿ah? Vayan repasando, estudiando. Ahí está todo, chicos. ¿Ya? Bueno, chicos, nos vemos. Cuídense. Adiós. Adiós, chicos. Chao. Chao, adiós.